Este es el arco iris. Una vez que lo abrís, está el arco iris. Tiene un manual, explica un poco de qué se tratan los juegos de construcción. En este caso tiene dentro de la caja las cartas del desafío Mamón, que ahora les voy a contar qué es. Lo que más me preguntan, o para lo que más compran el arcoíris en realidad, es para niños de 1 año. Y me suele pasar de que lo compran y los niños no le dan mucha atención. No le dan mucha atención al año por varias razones. La primera es porque no todos los niños construyen al año. Entonces el uso que le va a dar un bebé de 1 año es un poco diferente. Entonces para un niño de 1 año manipular un arco de este tamaño a veces puede ser un poco incómodo. Entonces yo lo que siempre les digo es ofrecer los arcos más chiquitos, ¿tá? Que los pueda explorar, que pueda chupar. La pintura es apta para bebés. Y una vez que vemos que tiene como interés en apilar, le ofrecemos los otros arcos. ¿Para qué edad es? Es desde que es bebé y explora la forma, si yo tengo ganas de ofrecerle esto, hasta niños bastante más grandes. Adultos, adultos que les gusta jugar. No hay un límite de edad, sino que va a ir cambiando. Es un juego de construcción. Primero va a tener como una parte de exploración de la forma, que es, bueno, de las curvas y demás, pero también de que, bueno, que son 2 curvas, pero una encastra en la otra, entonces volvemos a lo del rompecabezas, ¿no? Bastante antes de apilar. Las formas se van a equilibrar y cuando empiezo a apilar, cuando empiezo a buscar formas de equilibrio, empiezan a activarse otras cosas en el cerebro. La naturaleza o el mundo tiene reglas. ¿Qué son las reglas? Bueno, una regla, por ejemplo, es el equilibrio. Si yo esto lo pongo así, se equilibra, ¿está? Pero si yo de repente lo pongo acá y después trato de poner esta pieza acá, bueno, se me cae. Entonces una regla del mundo es la ley de la gravedad. Entonces yo voy a tener que trabajar muchísimas cosas. Trabajar la lógica para hacer esos encastres, prever, ¿no?, los posibles puntos de equilibrio, donde me conviene a mí apoyar para que después de la próxima no se me caiga. Si se me cae, voy a trabajar la tolerancia y la frustración y volver a intentar. O sea, si es algo que se le dificulta mucho, capaz que reducir un poco la cantidad de piezas para que no abandonen el juego está bueno. Una vez que pasa la etapa de construcciones simples, empieza como la etapa de juego simbólico. Se transforman en rampas para todo, ¿no? En hamacas para las muñecas, en rampas para los autitos, en túnel, en la pista. Empieza cada pieza a ser parte de mucho juego simbólico. Porque esta forma puede ser un teléfono, esta forma puede ser un puente, esta forma puede ser una hamaca, pero si yo tengo un teléfono de plástico, de madera, lo que sea, difícilmente el teléfono sea otra cosa. Y eso es una característica del juego libre. Después, más adelante, más cerca de los capaz que 4 años, empiezan las construcciones complejas. Yo lo pongo así, ¿no? Y después corro esta pieza, la puedo correr acá, entonces genero cierto movimiento, ¿no? Y hago pasar una pelotita o los balanceo así, voy generando que se mueven de esta forma. Entonces, esas construcciones que tienen como cierto dinamismo incorporan otras leyes, acción-reacción, ¿no? Si yo hago esto, puedo generar esto. Esto además se combina con esto y con el movimiento. Yo inicio el movimiento y las otras cosas van encadenadas. Y lo que yo hago genera otras cosas después, aunque yo no esté haciendo el movimiento, y esas cosas tienen consecuencias. Eso va a estar bastante más grandes. Nosotros después hicimos estas cartas que se juegan junto con el arco iris. Las cartas hasta cierto momento limitan mucho la creatividad. ¿La carta qué es? La carta es una receta. Seguir una receta es tan importante como crear. ¿Por qué? Porque cuando yo sigo una receta, yo sé que si sigo las reglas puedo obtener determinado resultado. Y me permite crear a partir de las reglas. Conocer las reglas me permite romperlas si quiero y saber hasta dónde puedo romper las reglas. Entonces, las cartas son reglas, diferentes figuras en las cuales yo, si sigo el orden de los arcos, voy a lograr esas figuras. Y van aumentando en dificultad. Entonces las primeras son horizontales,
puestos sobre el piso. Las últimas son formas verticales que implican más equilibrio, son cada vez más complejas. Estas cartas son una invitación a jugar, a que cada adulto de esta casa se saque los zapatos y se tire al piso, para desafiarse a sí mismo, no solo a hacer formas cada vez más difíciles, sino a darnos la oportunidad de jugar, reír, crear y compartir. Son un despertador para la imaginación, para todos aquellos que despacito nos fuimos olvidando de jugar y ahora que la vida nos regala a los mejores compañeros hay que estar a la altura. Y a veces nos cuesta no jugar con reglas. Entonces, las cartas nos ayudan a los adultos a proponer de repente o a seguir esas formas y trabajarlo desde el rompecabezas. Que esté hecha la forma también te muestra que aunque se te caigan 50 veces, es posible hacerla. Son posibles de hacerla y si superamos la frustración lo vamos a lograr.